¿qué hace un ingeniero de procesos? Yo era como súper idealista del medio ambiente a muerte. Hemos mejorado mucho en renovables y se ha implementado muchísimo, se ha desarrollado un montón. Y luego mi primera semana en la carrera fue como, ¿pero por qué? O sea, ¿qué necesidad tenía yo de complicarme así la vida? Siempre estás a tiempo de reinventarte. Siempre es siempre. Que es que con eso puedes producir todo. O sea, puedes producir medicamentos, puedes producir textil, detergentes, o sea, casi cualquier cosa que se te ocurra que no tengas tú claro que sale de un árbol, pues al final va a salir un derivado del petróleo. Yo creo que ya todas estáis diciendo, ¿cómo? ¿Petróleo? ¿What? De cabeza nos metemos. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Clau, quiero ser ingeniera. Si no me conocías, mi nombre es Clau, soy graduada en Ingeniería de Materiales y si eres una persona curiosa, este podcast es para ti. Hoy tengo el placer de charlar con Beatriz. Ella es ingeniera química, ingeniera de procesos, tiene más de 15 años de experiencia dentro del sector del petróleo y del gas y ahora está en pleno proceso de transición hacia las nuevas energías. En este episodio vamos a hablar, por supuesto, del petróleo y del gas, vamos a hablar de su carrera, vamos a charlar con Claudia y vamos a hablar también de cómo descubrió su verdadera pasión y, por supuesto, de cómo el sector está cambiando hacia unas energías más renovables. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar por aquí. Es un placer porque, ya te he contado que yo me he escuchado un montón de episodios y tenía muchas ganas de poder charlar contigo. Y yo contigo, desde el primer episodio, tía. Sí. Así además, de abajo para arriba. Sí, yo eso desde no me el lo principio. Esperaba, ¿eh? No. Has visto mi evolución también. Claro. Pero me ha gustado mucho desde el principio porque lo que me gusta es el planteamiento del programa. Muchas Muy gracias, guay. tía. Lo único que me alegro es que te lo escuches solo en podcast, porque así no has visto mi transición pelil, porque empecé con un baby bank así de diminuto, en plan un flequillo con 3 pelillos, y ahora ya me estoy dejando el pelo largo, hija. Bueno. Pero mucha ilusión, muchísimas gracias, la verdad que me ha encantado. La vida está llena de saltos, de cambios, de experiencias. Vamos, fíjate yo lo que he cambiado en estas 4 temporadas. Y es que nadie sabe lo que le depara el futuro. Pero hoy os cuento una experiencia de un día entero donde casi vas a poder resolver todas tus dudas sobre tu futuro. Se trata del Deloitte y será el próximo 4 de junio y yo misma voy a ir a vivirlo. Si venís, habrá workshops chulísimos. Podréis descubrir vuestras fortalezas, aprender a presentaros, a diferenciaros con vuestro perfil de LinkedIn, además de escuchar a ponentes muy interesantes que todavía no os puedo desvelar. Lo siento. Y si eres este tipo de persona, también tendrás café de especialidad, de snacks saludables e incluso una yenga gigante. Así que no os lo perdéis porque es una experiencia súper recomendable si todavía no sabes cuáles son los siguientes pasos que quieres dar en tu carrera. Y ahora sí, volvemos con el episodio de Bea porque hoy es uno de esos episodios en los que vais a aprender mogollón. Bueno, primero de todo, ¿qué tal estás? Bien, muy bien, nada, eso, muy contenta, medianamente tranquila y descansada, he trabajado hoy, pero ha sido un día más o menos relax. Guay. Sí. ¿Hoy has venido ¿Has teletrabajado? He teletrabajado, sí, desde vale. aquí. Vale, menos mal, nena. Porque ahora mismo estás trabajando en Andorra, o sea, quiere decir... Sí, no, pero ya eso, nos fuimos el fin de semana fuera, ya me vine hace un par de días aquí, estoy en casa de mis padres, así que muy a gusto. Felicidad. Sí. Pues mira, creo que en este episodio vamos a ir directamente al grano, porque yo creo que ya todas estáis diciendo ¿cómo? ¿Petróleo? ¿What? De cabeza nos metemos. Así que vamos a empezar a explicar lo más básico, porque yo soy sincera, es un sector que conozco muy poquito, he estado investigando para este episodio, pero por supuesto tengo que aprovechar que estás aquí y que nos lo cuentes desde el principio. Y si hay alguna cosa técnica, ya lo bajamos para que nos entendamos todos. Entonces, mi primera pregunta, y ya es a machete, ¿qué es el petróleo crudo exactamente? Bueno, pues eso, como te comentaba, esto las geólogas, incluso algunos ingenieros más industriales, lo tienen mucho más claro que yo, pero bueno, el petróleo crudo, lo que nos llega a los ingenieros de procesos es nuestra materia prima. Uh-huh. Es una materia prima que se extrae de la tierra, tenemos pozos en el mar, tenemos pozos más en tierra. Yo ahí, sinceramente, no sé nada de cómo se extrae, de dónde y demás, pero una vez que nos llega a la refinería,
tenemos que quitarle porquería, arena y agua y ya pasamos a lo que es el proceso de refino del cual vamos a extraer todos sus productos, todos los derivados del petróleo, que son muchos. Vale, que eso es lo que has estado haciendo tú durante muchísimos años, eso ¿no? Es. Partiendo del crudo, ya llegar desde ahí hasta tus productos. Ok, vale. Cuando te llega el petróleo, he estado viendo que hay muchos tipos de petróleo. Sí. Según su composición, según su densidad y seguramente, ahí no me quiero mojar porque igual digo algo incorrecto, según su historia geológica, si tiene más años o menos de esas plantas que han ido fermentando o no sé, las reacciones que sea que hacen que eso se convierta básicamente en hidrocarburos. O sea, el petróleo es un montón de hidrocarburos que son estas moléculas orgánicas que básicamente tienen carbono e hidrógeno, de ahí hidrocarburo. Tienes distintas formas de la molécula según los enlaces que tengan, pero bueno, eso no hace falta meternos ahí. La cuestión es que puede tener más cantidad de unas, más cantidad de otras, y eso puede hacer que sea más ligero o más pesado. También puede tener más impurezas, más agua, más azufre, más nitrógeno o menos, ser más puramente hidrocarburos, que es lo que nos interesa realmente. O sea, claro, depende de lo que te llegue, también lo vas a tratar de una manera u otra. Eso es. Por también dar un poco de clase, lo que he estado viendo es que hay distintos tipos de densidades del petróleo. Está el petróleo ligero, el petróleo medio, pesado y extra pesado. Sí. En general, sí, no te sé decir números de densidades, tampoco creo que merezca la pena. No. Pero sí, claro, al final eso depende de cómo sean los hidrocarburos que lleva. O también de qué cantidad lleve de otra cosa, ¿no? Si lleva agua, el agua en general es más pesada que la mayoría de hidrocarburos. Entonces, si lleva más agua, va a ser más pesado. Pero bueno, tú tienes un hidrocarburo que es una molécula con carbonos e hidrógenos. Cuantos más carbonos tenga, pues más pesado. Entonces, como tienes tu mezcla, pues si tiene un porcentaje muy grande de moléculas de 20 carbonos, pues va a ser más pesado que si su porcentaje es de más moléculas de 6 átomos de carbono. Amiga. Vale, luego también tenemos la cantidad de azufre que tiene, que puede ser dulce o agrio. Está viendo que cuando es más de un 0,5 se considera agrio, cuando es menos es dulce. Luego también el origen, porque depende de dónde encuentres o de dónde saques el petróleo. Sí. Supongo que aquí también dependerá del tipo de extracción, pero también entiendo que de la composición que tenga. Sí. No es lo mismo un pozo vertical o unas arenas o un tal, un cual. Sí, lo dicho. Aquí no te puedo contestar mucho. No, el dulce o agrio sí que te influye mucho a la hora de los procesos, ¿vale? Porque tú no puedes permitir que te quede nada de azufre en tu producto final. ¿Vale? Las normativas estas, por ejemplo, no sé si habéis visto el Euro 4, Euro 5 que se ven en los coches, ¿no? Las etiquetas de Madrid, de las etiquetas eco de A, B y C. Sí. Sí, esto depende de si tú estás cumpliendo normativa Euro 3, Euro 4 o Euro 5. Y estas normativas Euro lo que te dicen es la cantidad de azufre que tú puedes llevar ya en tu producto final, en tu diésel, en tu gasolina. Oh. Entonces, claro, si tú tienes un petróleo que tiene mucho azufre, pues vas a tener que hacer más cosas para podérselo quitar y entrar en esa normativa Euro 5. Ahí va. Eso no sabía, no tenía ni idea. Vale, entonces, vayamos a lo que tú sí que entiendes muchísimo más, y es el proceso, la refinería, el refinado del petróleo. Nos llega. Y lo primero que hacemos, bueno, quitarle el agua, quitarle la arena, que eso son operaciones más o menos sencillas, y luego ya la madre del cordero es tu columna de destilación. Una destilación es un proceso de separación de componentes que son más o menos similares, que lo haces en función de su punto de ebullición. O sea, tú vas... Cada plato de la columna sería como una olla. Tú en el plato de la columna hierves y lo que es ligero va a ser vapor y va a subir al plato de arriba, lo que es pesado va a ser líquido y va a bajar al plato de abajo. Y en el siguiente plato vuelves a hacer lo mismo. Una columna de destilación puede tener 20, 30, 50 platos. Cuando hablas de platos, ¿qué son platos? Pues, si tú tienes una columna, que literalmente un cilindro, pues cada cilindro pequeño, digamos. Vale. Es que sí, se llaman bandejas o platos, bueno, depende. Vale. Que eso puede ser, bueno, ya el diseño interno no merece la pena meterse ahí, pero bueno, tú le haces un diseño para que eso se pare y se te vaya el vapor para arriba, el líquido para abajo, y esa es la manera en la que tú vas separando. Entonces tú tienes tu columna. Por el fondo te van a salir los asfaltenos que en principio no te servirían para gran cosa. El alquitrán. Vale.
¿Qué pasa? Que si tú no necesitas tanto alquitrán, porque ya tienes tus carreteras pavimentadas fetén, pues vas a tener que hacer otra cosa con eso. Vas a tener que llevarlo a otro proceso más complicado en el que lo metas a un reactor, le metas mucha presión, mucha temperatura, para que esas moléculas grandes, con muchos átomos de carbono se rompan y puedas valorizarlo. Seguimos desde abajo, vas a tener el diésel. Vale. El diésel que te sale de la columna no lo puedes meter ya en el depósito de tu coche porque te lo reventaría, porque tiene mucho azufre seguramente, pero tú le harás un tratamiento de hidrodesulfurar, que también mucha presión, mucha temperatura, hidrógeno, y el hidrógeno se va a llevar al azufre y te va a dejar tu diésel. Vale. ¿Vale? Seguimos con el queroseno, que es muy parecido, o sea, lo mismo. Te sale con azufre, lo tienes que hidrotratar y ya lo consigues un producto que puedas meter en el depósito del avión. Gasolina, o sea, más de lo mismo. No, bueno, se llama nafta técnicamente porque no solo es gasolina, ¿no? Tú la nafta la puedes usar para más cosas. Para asfalto también he visto que se puede usar, creo, he buscado. Bueno, no sé, se me hace raro. Nafténica, sí, ¿no? Ah, nafténica, vale. No, es que nafténico es un tipo de hidrocarburo. Ah, vale, no es lo mismo. Perdón. Claro, es que, sí, es que aquí todo se llama igual, es un poco lío. La nafta normalmente es una fracción más ligera, que es la que normalmente tiene más valor añadido, tanto porque te da la gasolina como porque es la que más opciones tiene a nivel de petroquímica. De ahí te sale el ciclohexano, el benceno, o sea, tú ya ibas haciendo separaciones y vas sacando productos que es que con eso puedes producir todo. O sea, puedes producir medicamentos, puedes producir textil, detergentes, o sea, casi cualquier cosa que se te ocurra que no tengas tú claro que sale de un árbol, pues al final va a salir un derivado del petróleo. Es muy heavy, es muy que heavy los medicamentos está en todas vengan partes, de derivados del petróleo. Sí. Me da yuyu, tía. Claro, es que... Y cosmética también he visto. También, claro, por supuesto. Bueno, es que, en fin. claro, es que es nuestra fuente de materia orgánica más habitual. O sea, normalmente no tenemos... Está también muy estudiado, muy trabajado. A lo mejor al principio eran subproductos de, pero llega un punto que son productos de muchísimo valor añadido y ahí es donde se pone el foco. ¿Y hemos llegado al último plato? No, por encima de las naftas tenemos los ligeros, que antiguamente en una refinería de los años 70 directamente tú eso lo quemabas para producir energía y hacer funcionar la planta. Pero cada vez más hay también un valor añadido ahí. Para empezar, porque en el tope del todo lo que tienes es gas natural. El metano es la misma composición del gas natural y es algo que también puedes vender. Por otra parte, cuando ya tienes las moléculas de 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, son la fuente de muchos plásticos, ¿no? El polietileno, polipropileno, ahí estamos en esa zona. Y después, lo que ya son butanos, propanos, pentanos, también nos dan la posibilidad de combinarlos y hacer moléculas más complejas para productos más guays en general. Y una pregunta, ¿cómo, no sé si es un poco tonta, pero cómo separas todo eso? Porque claro, tú, entiendo, entra el petróleo crudo, ¿no? Y sí. Tú lo calientas, calientas presiones, ¿no? Y se va separando por platos. Por platos. Y luego tú a lo mejor... Sí, por bandejas separas... Claro, a lo mejor la fracción que sacas de nafta, luego le puedes hacer otra destilación a otras condiciones de presión y temperatura en la que separes de forma más fina. Tu primera destilación es un poco a lo bestia y ya después vas afinando. Pero ¿y cómo lo sacas? ¿Cómo... Tú haces una extracción lateral con una tubería, ya lo bombeas y lo mandas a otro sitio. Claro, es que aquí hay muchos equipos de proceso implicados. O sea, tenemos la columna, pero luego la columna tiene asociadas bombas, cambiadores de calor, más reactores, hornos, bueno, hay mucho... Vale. Claro, y un ingeniero de procesos, trabaja en el dimensionamiento de todos esos equipos. Esa bomba que me saca la nafta del plato 23 para luego mandarla a la unidad de tratamiento de gasolinas, ¿qué potencia tiene que tener? ¿Qué caudal tiene que impulsar? ¿Cómo de grande tiene que ser al final? Es lo que calculamos los ingenieros de procesos. ¡Ostras! Vale, y para que me lo imagine visualmente, me estoy imaginando un tanque muy grande, en el que se ha dividido por partes y de aquí hay como tubos y tubería, cosas... sí. Tubos. O sea, tú... ¡Qué bueno! No sé, si vas un día por Tarragona y miras hacia la refinería, lo que ves es un montón de bandejas, ¿no? Lo que llamamos el pipe rack, que es una bandeja, una estructura muy grande que está como, en principio, a unos 5 metros de altura y ahí sobre esa bandeja van tubos circulando de un equipo a otro. ¡Ostras! Y una pregunta, como ingeniera de procesos entiendo que tendráis que adaptar el tipo de refinería en función de lo que os llegue. Sí. De hecho, una cosa curiosa es que muchas veces el tipo de crudo que llega no está fijo.
¿no? A lo mejor tú estás haciendo una refinería que se va a instalar en Arabia y que el jeque tiene un pozo, que es el que explota normalmente, que es de un tipo de crudo maravilloso, súper ligero y estupendo, pero puede haber situaciones en las que se compre un petróleo a Rusia que es más pesado, porque por estrategia de mercado les compense. Entonces tú vas a tener que diseñar todos tus equipos para los dos casos de operación. Para tu caso... Una misma refinería que sea Una misma refinería para los dos casos de operación. Habrá equipos para los que el caso más restrictivo sea uno y habrá equipos para los que el caso más restrictivo sea otro. Pero tú todos los tienes que calcular para los dos para asegurarte que les das la flexibilidad de operar en los dos casos. Ostras, ¿y cómo es el proceso de hacer eso? ¿No es Bueno, una quebradura de cabeza? Es un poco... Pero bueno, al final, una vez que está bastante mecanizado, tú ya, pues eso, te haces tus dos... Te haces tu hojita de datos del cambiador de calor 27 y le haces las dos... digamos, en un simulador, en una hoja de cálculo, te pones tus dos casos y ves, pues mira, el caso de diseño es el Texas y lo escribes, diseñado para Texas. Y entonces, de alguna forma ya se entiende que para el otro puede operar, pero va a estar sobrado. Estás diciendo que todo esto se simula, ¿no? Sí, es muy habitual tener simuladores. Bueno, yo he trabajado con Aspen Plus y con HYSYS sobre todo, y nada, pues son simuladores que te permiten incluso meter las caracterizaciones de petróleo y luego ya, pues tú pones tus equipos. Claro, yo nunca he visto una columna de destilación en la vida real, yo he visto mi columna en mi simulador con los platitos. ¿Nunca has visto? Nunca he estado en planta. ¿Qué me dices? No. ¿Después de 15 años Después nunca? De 15 años. No me digas, nena. Pero es bastante habitual, ¿eh? Tendemos mucho a acabar siendo ingenieros de papel. Es una pena, porque lo suyo sería ver... Sí. Joder, lo chulo sería lo que has diseñado, de repente ir a bichearle y decir... Claro, pero hay que tener en cuenta los tiempos. Un ingeniero de procesos trabaja en la parte más inicial del proyecto. Ya después, con los cálculos que ha hecho un ingeniero de procesos, con ese diseño, te viene el mecánico, te compra la chapa, te construye, no sé qué. Tienes unos plazos de entrega, a lo mejor de 2 años, que tú ya, para cuando eso se construye, tú ya has hecho 3 proyectos después y ya ni estás vinculado. Una vez sí que me lo propusieron, pero justo coincidía que me iba a casar y fue como, pues es que no me viene muy bien irme a Malasia ahora mismo. ¡Qué pena! Ostras, eso debe ser como crear tu bebote. Sí, estaría guay, la verdad. Pero ¿Y cuánto se tarda en diseñarlo todo? O sea, desde que dices, oye, me entra este proyecto hasta que está finiquitado. Años. 5 años, a lo mejor 6 años, tranquilamente. ¿La construcción o el diseño? Todo. Desde que te vienen a lo mejor diciendo, pues esto es lo que quiero hacer. Claro, hay unos estudios iniciales que a lo mejor yo no me he metido tanto, ¿no? Lo hacen otras empresas, otro tipo de ingenieros, y ya con una ingeniería conceptual hecha, pues tienes tu ingeniería básica, tu ingeniería de detalle, tu construcción, bueno, en fin, se puede alargar 5 vale. o más. Ostras, 10. yo pensaba que como habías comentado que al final estaba bastante pausado, bueno, pero está bien, porque hay todo un análisis previo antes de... Sí, es un proceso. Claro, al final son inversiones muy grandes, o sea, son proyectos, pueden ser proyectos de miles de millones, entonces, claro, hay... Jibo. Sí. ¿Qué es lo más sorprendente que te has encontrado? Sorprendente como... No sé, has dicho eso de los miles de millones y has dicho la palabra jeque y la verdad que yo ya me he pintado una película. Ojo, pues sí, es curioso, claro. Te das cuenta de cuando manejan cosas así, ¿no? Luego hay otras que les dan igual. Te están diciendo, no, pues, a lo mejor es una planta de eso, de millones, y luego te dice, pues esta válvula me la duplicas, y tú, pero si no es necesario porque tengo esta aquí, que da igual que me la dupliques. Y claro, tú sabes internamente, pues esa válvula a lo mejor vale 6.000 euros, pero claro, es que él con 6.000 euros se limpia el culo, ¿sabes? ¡Ostras! Entonces, sí, pues claro, hay determinados tipos de cliente que no miran el coste. Hay otros que sí, hay otros que te racanean. No, esta válvula no me la pongas que no es necesaria. Claro, ves diferentes perfiles. ¡Ostras, qué interesante, tía! ¿Y por qué crees que es...? O bueno, podemos aquí también abrir casi un debate, ¿no? Pero ¿por qué el petróleo es tan importante a nivel mundial, a nivel económico, todo? Claro, porque hay que tener en cuenta que es la materia prima para... Es que es casi todo. O sea, al final das una vuelta a lo que estás mirando ahora mismo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, las telas del estudio o el tinte con el que se han pintado o componentes de las cámaras, son muchísimas cosas en las que no pensamos. Pensamos en petróleo y pensamos en gasolina porque durante mucho tiempo ha sido lo más importante. Porque, claro, y también, a la vez, le podemos dar la vuelta. Claro que es importante porque si no... es que no te llegan esas cosas que estás comprando en
X sitio que no es la puerta de tu casa, ¿no? Todo el transporte. O bueno, simplemente de final, alimentos. También, por claro, ejemplo. no te llegan los alimentos. No puede arrancar el tractor, el agricultor, para coger los tomates sin el diésel, ¿no? Está en todas partes. Entonces, al ser la materia prima de casi todo, pues es muy relevante el precio que tenga, porque al final condiciona el precio de todo lo demás. Claro, y por eso ahora mismo se está todo el mundo pegando. Claro. Está todo el mundo intentando Sí, porque además, tenerlo. claro, cuando encima tienes una complicación para el transporte es muy relevante. En el petróleo lo es y en el gas natural ya es bestia, porque el gas natural tiene menos valor añadido extra, ¿no? Es un proceso un poquito más sencillo, no tienes tantas cosas que separar. Entonces, claro, es muy importante, una vez que ya lo tienes listo, ¿cómo lo vendes? ¿No? Todo es. Entonces, si tú tienes una ruta de transporte y de repente dejas de tenerla, claro, complica mucho la vida. Total. Y en el momento que deja de haber menos oferta, pues va a subir el precio. Vas a tener que irte a otro método, a otro. Sí, yo no sé cómo estarán las cosas cuando salga este episodio. Sale en abril o en mayo, no lo sé. Esperemos que mejor. Esperemos que la cosa esté un poco mejor, porque la verdad que, bueno, con el tema gasolina y todo estamos un poco tembleque. Sí. Candimuski fluski. Pero, ¿qué alternativas se pueden ver? Se pueden buscar para que no se dependa tanto, quizás a nivel energético, por ejemplo. A mí me parecería muy relevante poder conseguir... es que a mí... no quiero sonar estúpida, ¿no? Pero a mí el petróleo me parece una materia prima súper interesante. Así como hay mucha gente que le da yuyu, ¿no? Y que, ay, no, claro, y esto es petrolífero, no lo quiero tocar, no quiero que esto toque mi cuerpo. No, mira, es que hay muchos derivados del petróleo que salvan vidas, ¿sabes? Entonces me parecería interesante dejar de quemarlo, ¿sabes? Dejar de que tanto porcentaje de lo que producimos siga yendo a diésel, a queroseno, a gasolina. Entonces, si, por ejemplo, tendemos a la electrificación de la movilidad, pues puede que te quites eso y puedas usar el petróleo para cosas para las que de verdad no tenemos alternativa, ¿no? Como son, por ejemplo, los mismos plásticos, que yo sé que ahora tienen muy mala fama, pero son súper importantes en muchos aspectos, ¿no? Y es interesante poderlos seguir produciendo, aunque los reduzcamos, aunque los reciclemos, pero no quedarnos sin esa posibilidad, porque sustituir un plástico por un vidrio, al final vas a gastar también más combustible en transportarlo porque pesa más. Entonces, claro, hay que darle una vuelta, ¿no? Y no solo los plásticos, los detergentes, los medicamentos, son 1000 cosas que hay que tener en cuenta para no quedarnos sin. Entonces sería súper interesante quemar menos. Luego, otra posibilidad, que eso va ligado a un trabajo que he tenido así los últimos 2-3 años, que es el usar refinerías antiguas para procesar distintos tipos de hidrocarburos. ¿Qué más fuentes de hidrocarburos podemos tener? Pues ciertos vegetales, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si tú tienes un aceite, incluso se han hecho con aceites usados de cocina, se han hecho... ¿Qué dices? Sí. Yo he tenido una planta que procesando aceites usados de cocina al final producía gasolina. Bueno, sí, y lo interesante es que lo puedes hacer en la misma infraestructura que ya tienes construida, haciendo una serie de adaptaciones, pero tu misma planta con tu columna, tu bombita, tu cambiador, la puedes usar porque al final no es tan diferente. De ciertas fracciones del petróleo no son tan diferentes de un aceite vegetal. Entonces, bueno, pues es una posibilidad. No puede ser el 100% porque no tendría sentido empezar a producir comida para acabarla quemando también. Pero bueno, pues se le puede dar una vuelta, puede ser un cultivo que sea interesante porque al final todo lo que plantas también es un sumidero de CO2. Entonces, bueno, pues puede ser una alternativa. Y ya después pues tenemos todo el mundo del hidrógeno, que todo, claro, el hidrógeno se utiliza masivamente en refinerías porque, por lo que te comentaba, ¿no? Si tú tienes azufre, la manera de eliminar el azufre normalmente es con hidrógeno. Entonces, claro, hay mucha experiencia del mundo del petróleo en el manejo del hidrógeno. Todo eso se puede volcar en producir hidrógeno, en utilizarlo para, pues eso, como combustible, como fuente de otro tipo de procesos. El amoníaco, por ejemplo, necesita hidrógeno, la urea, no sé, hay muchas cosas que se pueden... Se está investigando, ¿no?, el tema de lo del hidrógeno. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera que sí que, bueno, una asignatura que se llamaba Recycling, nos hicieron hacer un proyecto para ver si era viable. Te estoy hablando del 2023, no, 2022. No sé cómo estarán ahora las cosas, tampoco he investigado. Pero si era viable usar hidrógeno como sustitutivo, como combustible en los coches. Combustible. En su momento, cuando lo investigamos, la cosa estaba bastante... complicada. A ver, el hidrógeno
A mí es una cosa que me da un cierto miedo, porque es un gas que tiene mucho... Es bastante explosivo comparado con otros gases. Sí, es que no sabía muy bien cómo explicarlo. El gas natural, por ejemplo, mezclado con el aire, pues tú tienes que acertar mucho la composición, la cantidad de gas y la cantidad de aire mucha para que mala explote. suerte. Sí, mucha mala suerte que tener. Con el hidrógeno, o sea, la tienes... Sí. El hidrógeno es como que en cualquier situación ya explota eso. Qué majo el tío. Entonces, claro, hay que tratarlo. A mí, meterlo en un coche es como que a priori me da yuyu, pero estoy segura de que hay posibilidades, claro. De que se podrá en el futuro. Sí. Bueno, es una alternativa. Sí. Aunque no sé si, yo creo que quizás ahora mismo se está apostando mucho más para las baterías, para los coches, tal. Sí, pero por el hecho de que al final las energías renovables, en España, desde que yo estudiaba hasta ahora ha cambiado el panorama que no te imaginas. A mí me contaban mis profes de la carrera que la energía que tú gastabas en producir un panel solar era superior a la que iba a producir el panel solar en toda su vida. Y eso ha cambiado totalmente. Y ahora ves ahí todas las casas ahí... Claro, eso ha cambiado mucho. Es verdad que se sigue subvencionando mucho, pero ahora, gracias en parte a todo el curro que ha metido China ahí de por medio, porque no tienen petróleo y no tener petróleo agudiza el ingenio que no veas, pues claro, hemos mejorado mucho en renovables y se ha implementado muchísimo, se ha desarrollado un montón. Ostras, pues venga, ahora que hablas del tema, antes de que nos metamos en la carrera, porque quiero hablar de tu historia, me interesa mogollón, quiero que por supuesto pruebes Clauia, que para la gente que no lo sepa, pero yo ya creo que ya lo sabéis, pero bueno, yo también lo cuento, Clauia es un agente conversacional, bueno, sí, puedes charlar, puedes teclear o puedes chitchatear con ella. Es un agente con el que pues vas a poder charlar independientemente de si eres estudiante del bachillerato y estás todavía decidiendo lo que quieres estudiar, o si eres como Bea, que ya lleva pues no sé cuántos años trabajando y dice, pues me quiero formar y quiero saltar a esto otro. Así que puedes preguntarle lo que tú quieras, whatever you want. La verdad que la tía da buenas respuestas. ¿Sí? Igual hoy es el día en el que pues está menos creativa la pobrecita mía, pero yo lo que quiero es que, además me gusta decíroslo ahora así en el momento, para que no haya ni siquiera que os lo preparéis ni nada. O sea, esto es literalmente, como lo veis, está sucediendo. Así que lo voy a dar aquí a grabar para que lo podáis escuchar los que estéis en casa perfectamente. ¿Qué futuro le ves a la ingeniería de procesos en el mundo del refino y de la petroquímica? Buena pregunta. La ingeniería de procesos en refino y petroquímica tiene un futuro fascinante, aunque con cambios importantes. Por un lado, la transición energética está impulsando la modernización de refinerías hacia procesos más eficientes y menos contaminantes, con captura de CO2 y uso de hidrógeno. Transformar residuos en productos de valor. Que eso sí, el sector petroquímico tradicional seguirá siendo clave para producir plásticos, fertilizantes o fármacos, pero con procesos optimizados y digitalizados. IA, sensores, automatización. En resumen, no desaparece, sino que se reinventa hacia la sostenibilidad y la innovación. ¿Te gustaría saber más sobre salidas laborales o universidades con buenos programas en esto? Mira, qué bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Acertado? Sí, ¿Qué opinas? Yo creo que sí. El tema de captura de CO2 no hemos hablado porque no me he metido mucho, pero sí que es súper importante ahora. Es como que en el proyecto que estuve en París, cuando estaba en gas natural, estaba como el compromiso de que todo el CO2 que se produjera en el proyecto había que capturarlo y reinyectarlo a la tierra para sustituir el gas natural que estabas sacando. Yeah. Sí. ¡Qué lista es mi nena! ¡Muy bien, pequeña! Bueno, pequeña, esto ya es un pequeño monstruo. Ya tiene dientes y come comida sólida, tía. Está aprendiendo a escribir ya. Bueno, a hablar sí, pero sí. Mira, me ha sorprendido que tuviera tu voz. Estaba ya ahí como esperándome. Sí, qué guay. Tía, es que le he pensado, qué guay. Mira, yo ya mismamente siento, eso ya no lo sé, para la gente que nos esté escuchando, para gustos colores, por supuesto. Pero yo es verdad que cada vez que utilizo una IA con la que estoy ahí charloteando, divagando, reflexionando al respecto, pues llega un momento que ya me canso de estar todo el rato escribiendo. Ya. Porque, claro, si es como una duda puntual del palo de, pues yo qué sé, le estaba preguntando antes, los tipos de petróleos que existen, los nombres, tal, pues te hace una lista. Claro. Pero si quieres en plan, ¿y cómo es el proceso de obtención? Vale, y esto que me has contado, tal cual,
Claro, estar Ya. todo el rato escribiendo, entonces lo que hago normalmente es charlar con ellas. Sí. Entonces dije, joder, pues qué mejor forma de que la gente interactúe con Claudia que charloteando. Y ya si tiene mi voz y es igual de maja, pues oye, mejor Pues que mejor. sí. Pues me Bueno, alegro. igual de maja no sé, ¿eh? Todavía... Eso es verdad. hay que pulir un poco. Exacto. Y tampoco puede llegar a ser igual de maja que yo, porque si no, la despedimos. Pero me alegro que te haya gustado la respuesta. Está guay, sí. Me ha gustado mucho la pregunta, ¿eh? Tengo que decir que me he puesto un poco nerviosa cuando la has hecho. He dicho, a ver qué narices responde. Pero está muy guay. Buen tester. Check. 4 de 4, check. Vale, pues hablemos de tu carrera. Muy bien. Ahora ya entendimos un poquito el contexto, Sí. brevemente, porque luego ya nos meteremos en tu historia como ingeniera de procesos. Pero quiero preguntarte, ¿cómo es el momento en el que dices, oye, ingeniera química? Sí, vamos aquí. Pues después de la introducción que hemos hecho va a sonar surrealista, pero yo era como súper idealista del medio ambiente a muerte. O sea, yo era como que me interesaba. De hecho, fíjate, creo que lo primero que me llamó la atención fue la energía nuclear de fusión. Era como, guay, es que tengo que descubrir cómo es eso, cómo se consigue. Y me acuerdo que me dijo mi madre, pues eso, ingeniería industrial o ingeniería química. Y yo, ingeniería química suena súper bien. Y yo ya desde entonces, a lo mejor 13, 14, era como, yo voy a hacer ingeniería química, lo tengo clarísimo, no quiero ni ver más opciones. O sea, mi lista así de carreras era como, las 3 primeras eran ingenierías químicas bueno, las 3 que había en Madrid, que ahora hay muchas más, pero sí, en la Complu, ¿no? Lo hice en la Complu, sí. Pero puse la Complu, luego la Politécnica y luego la Rey Juan Carlos. Era como... Y si no había más, ya te mudabas a otra provincia, si hiciera falta. Sí, pero eso, o sea, yo tenía como esa idea, ahora sé que totalmente equivocada, de que la ingeniería química me iba a llevar por ahí. Pero bueno, pues con eso fui para adelante y eso. Y luego mi primera semana en la carrera fue como, ¿pero ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tenía yo de complicarme así la vida? ¿Qué dices? Sí, porque, claro, no sabía muy bien de cómo era la vida universitaria, ¿no? Entonces ya me empezaron a contar que si no, esta ingeniería no tiene ley de atribuciones, entonces no te puedes colegiar y nunca vas a poder porque los industriales no te van a dejar. Porque claro, cuando crearon la carrera en el 90 y poco, y no, o sea, era como que se pegaba un poco con las competencias de los industriales y no, o sea, nunca, no se podía. Ahora ya sí que existe el colegio, creo que en Valencia, pero vamos, que no llegó a desarrollarse nunca un colegio de ingenieros químicos. Yo nunca me he colegiado. Vaya, por Dios. Pero bueno, luego también me di cuenta que no me habría servido para nada, o sea, no lo he necesitado, no lo he echado de menos. Por eso ahora también cuando la gente se pone así muy de, no, esta ingeniería no, que no tiene colegio, no pasa nada. O sea, tú vas a poder trabajar de lo tuyo si existe una demanda, aunque no haya colegio, o sea, vas a estar en un equipo multidisciplinar y firmará otro, ¿qué más da? O sea, no es tan importante lo de la firma que se considera así como tan sagrado, pero bueno. Ajá, qué interesante. A mí lo que me pasó la primera semana fue que yo quería ir a la uni 4 horitas y volverme a mi casa. Y no, y ahí había laboratorios a todas horas, no sé qué, trabajos en grupo, fue como, ¿pero por qué? Y claro, ahí fue el momento de, ¿y yo por qué no he hecho matemáticas? Pues porque mis padres eran matemáticos y era como que yo tenía que hacer algo diferente. Distinto. Pero en la primera semana estuve a punto de decir, ¿y si me cambio qué? Ay, Sin gracioso. matemáticas, por Las esa época tenía un expectativas. 5, ¿no? Podías entrar en cualquier momento. Las expectativas versus la realidad. Total. Es que yo creo que también, por supuesto, debido al desconocimiento que existe, por eso me encanta este programa. Sí, o sea, por es eso lo adoro, que porque es como necesario totalmente. las ingenierías y las carreras STEM son absolutamente maravillosas y aquí te contamos la realidad de las mismas, que es todo fantástico, no es que sea expectativas versus realidad, así como todo pochísimo, pero es gracioso porque claro, es el choque. Claro. Que también vienes de bachillerato que dices, lele, estás ahí abrazadito, acunadito y de repente te sueltan ya a la universidad. Sí. No, pero a mí me pasó al revés, yo pensaba que me iban a soltar y estudiártelo todo por tu cuenta y no, ¿sabes? Y era como, no, que si parciales, que si prácticas, las prácticas son obligatorias, tienes que entregar las prácticas, si no apruebas. Claro, o sea, yo me esperaba, sí, yo quería estudiar por mi cuenta, que a lo mejor me habría dado una leche si hubiera estudiado por mi cuenta, pero claro, yo no sé, no contaba, eso fue lo de echar horas que me tiraba para atrás, pero claro, luego ya pues estás metido en el ambientillo, ya lo empiezas a disfrutar, pero ya al principio no era mi plan, o sea, yo era como, no, si yo ya tengo mi vida, yo no quiero hacer vida en la universidad, pero bueno, pues luego eso. Claro, también, pues eso, el otro prejuicio era como, bueno, voy a ir a una carrera de chicos, yo históricamente había tenido más amigos que amigas, ¿no? Me llevaba mejor y ahí fue como, pues no, pues éramos todos chicas, claro, era una carrera, solo una clase, una carrera pequeñita, con una nota de corte alta, entonces claro, por estadística las chicas solemos ser mejores estudiantes, entonces pues éramos más, y además sonaba ingeniería light, sonaba ingeniería química, no era como, ingeniería industrial, no, esto sonaba más, tenía una especialidad en bioquímica, una especialidad en medio ambiente, tal, era como más, no sé, más girl-friendly, de alguna forma. Me hace gracia, porque yo soy
solo escucho ingeniería química y me digo, wow, agárrate. Claro, pero bueno, entre la física y la química, pues parece que la química es más... No sé por qué, a lo mejor era una idea que tenía yo. Yo creo que socialmente es un prejuicio que hay. Total, pero vamos, total. Pero bueno, el caso es que ahí éramos mayoría de chicas y eso, y fue como que Qué guay, es tía. donde tuve mi primer grupo de amigas, así, grupo. Yo había tenido como amigas sueltas, ¿no? De, una de aquí, una... No, pero aquí, mi grupo, que bueno, pues que luego, que las seguimos, o sea, nos seguimos viendo... No quiero decir cuántos años después, pero eso, un par de veces al año, a pesar de que estamos cada uno en un lugar del mundo y tal. Y, Qué guay. Y muy guay, la verdad, en ese aspecto. Has dicho una cosa que me ha resultado interesante. Has Sí. dicho que una cosa era lo que tú pensabas que era ingeniería química y Sí. luego cuando entras a la carrera y dices, ajá, esto no es eso. ¿Te refieres en cuanto también a lo que te puedes dedicar siendo ingeniero químico? Es que lo que te puedes dedicar, yo a día de hoy todavía no lo sé. O sea, porque de verdad se aprenden muchas cosas muy diferentes. O sea, yo luego sí aprendí mucho sobre medio ambiente. De hecho, según iba avanzando la carrera, yo veía mi futuro en el mundo de la contaminación de aguas. Era lo que me molaba, ¿no? Y yo, pues no sé, trabajando en una depuradora, tal. Pero claro, después es que no hay tanto curro de eso, porque como no tiene tanto valor añadido, pues no es un sector que a lo mejor contrate tantos ingenieros. Mientras que el sector del petróleo del que hemos hablado, como sí que hay más pasta metida, pues hay más volumen de oferta. Y claro, eso pues lo hablamos ahora, pero como terminé en el año que terminé, pues te tenías que conformar un poco con lo que hubiera. Pero sí que se aprenden cosas en la carrera como para que haya salidas súper variadas. Como por ejemplo, en plan, si pudieras dar como, aunque sea, entiendo que hay como 20.849.000 salidas, pero si dices, vale, soy ingeniera química, ¿a qué me puedo dedicar? ¿Dónde puedo acabar trabajando? Tienes un campo de investigación muy grande de lo que se llama el cambio de escala, ¿no? Tú tienes los químicos que te están descubriendo una reacción, un producto, una forma de pasar del compuesto A al compuesto B, y tienes el ingeniero químico de investigación que te busca cómo haces eso en escala industrial, para que puedas operar, por ejemplo, que no tengas que, hecho de esto, hecho de lo otro, espera un ratito. No, o sea, si de alguna forma lo puedes hacer en continuo, eso es mucho más eficiente, ¿no? De una tubería de esto que se junta con una de lo otro, lo subo, lo caliento a no sé cuánto, lo voy calentando mientras lo bombeo y, o sea, toda esa parte de investigación es súper guay. De hecho, en mi uni hay una planta piloto para la gente que está haciendo la tesis y tal, que es como una planta industrial en pequeñito para todos estos procesos. Entonces, una de las salidas, investigación, que luego pues se suele asociar también a docencia, a distintos proyectos europeos, en fin. Luego, toda la parte medioambiental, no conozco a nadie que se haya dedicado a eso, pero desde luego se aprende muchísimo de cómo descontaminar aires, cómo descontaminar suelos, cómo descontaminar aguas. Bueno, eso igual en unos años nos renta mazo. Sí, es posible, pero... Lo que antes no se lleve, igual claro, en un poquito. O sea, no tengo muy claro qué tipo de empresas pueden estar contratando ahí, pero sí sé que se aprenden muchas cosas, ¿no? De químicamente, claro, qué contaminantes hay y cómo los puedes contrarrestar, cómo puedes capturarlos o neutralizarlos, digamos. Más cosas, la parte de bioquímica, ¿no? De bioreactores, incluso ¿Eso biotecnología. Bioquímica. Pues ya, digamos, la parte, un proceso de producción, pero con microorganismos. Vale. O, yo qué sé, una fábrica de cerveza incluso puede ser ya un tema bueno, claro, por supuesto, los bioquímico. fermentados. Tuvimos un episodio para la gente que le interese eso, Ariana. Ella era ingeniera química experta en fermentación. Sí, es verdad, ese me suena que lo escuché. Toda la industria farmacéutica, bueno, en industria tienes muchos palos, ¿no? Toda la industria farmacéutica, industria química, industria de producción de plásticos, de papel. Tuve un compañero que estuvo en una fábrica de papel. No sé, o sea, luego ya todo lo que sea en industria, que haya una reacción de por medio, o sea, que tengas una transformación de un producto en otro, así un poquito compleja, que no sea simplemente una transformación mecánica, tipo, no sé, ¿sabes? Me llega esto, lo corto, le doy forma y ya está, ya lo puedo vender. Sí, no, que haya pues en metalurgia también tienes un componente, o sea, hay muchísimo. O sea, por conocimientos hay muchísimos. Otro tema es luego dónde hay curro y sí, claro. que ese curro no sea habitualmente para otros perfiles. Vale, que eso ya se diluye un poco más, porque eso, cuando yo terminé, pues había crisis y es que no, o sea, era como, esto, aquí contratamos solo, no sé, ¿sabes? Pues ingenieros industriales, ingenieros, no sé, invento, geólogos, ¿no? O directamente eso, que no salían
no salían Qué plazas. movida, tía. Bueno, ahora hablamos de eso, pero Sí. vamos, que como resumen, salidas ingeniería química, todo lo que haya un proceso Muchísimo. químico que se tenga que hacer a gran escala, o sea, Sí, proceso eso químico, es. gran Gran escala, escala, eso es Guau. la combinación. donde tú quieras. Sí. Vale, me encanta. No, me gusta siempre hablar de las salidas porque al final te Es hace importante, ver sí. una visión, porque muchas veces pecamos de pensar, pues ingeniero químico, pues solo, pues esto. No, y no, luego no, de que va, repente que te va. das cuenta es que hay... súper amplia. Es súper amplia. Tal vez no sea tan específica como otras, ¿no? Pero eso también está muy guay, porque Sí. yo creo que si una cosa tenemos los ingenieros es que somos muy curiosos. Sí. Y No, la ingeniería química como carrera es la que te permite saber, perdona que te he No, interrumpido, saber cómo se han hecho muchas cosas. Me encanta. Que a mí eso es la parte que más me flipaba, ¿no? Y de hecho, bueno, yo eso sigo aprendiendo, ¿no? Y mirándome vídeos de, a ver cómo se produce no sé qué, tal. Me Sí, encanta, eso me es encanta. súper Yo creo que eso es interesante. súper guay de las carreras. O sea, puede a veces dar como un poco de vértigo porque dices, ostras, pero es que a qué me puedo dedicar, es que hay tantas cosas, tantas opciones, ¿no? Pero luego al mismo tiempo creo que es una pedazo de ventaja. Sí, claro. Y Y que te tú eres permite una luego ir persona- saltando, ¿sabes? Que Claro, igual vas a un eso es. sector y dices, pues me muevo a este otro. O a si este eres una otro. persona curiosa, pues a lo mejor tú tienes lo que me ha pasado a mí, ¿no? Tú tienes una idea en la cabeza de me voy a dedicar a esto y al final pues eso no sale, pero esa otra cosa que te sale como plan B, pues es que es apasionante también. y Hablemos de acabas eso. aprendiendo Venga, mucho. hablemos de eso. Tú terminas la carrera junto con el máster en 2010. Chan, 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 Sí. escalofríos. Sí, no, yo tuve la suerte de poder hacer unas prácticas remuneradas, era una asignatura de prácticas en empresa y encima, pues eso, claro, yo es que salí con el mejor expediente de la carrera, porque es que yo eso era lo que me habían enseñado, ¿no? Tú estudias mucho y ya está, ya lo tienes hecho. Pues yo, mira, me saqué todo a curso por año, terminé en junio la carrera, Notazas. la convocatoria, sí, todo maravilloso. Entonces, gracias a eso, pude acceder a esta plaza de prácticas en empresa, ¿no? Esta empresa ofertaba una serie de plazas para que estudiantes de último año hicieran las prácticas. Ujú. Hice el proyecto fin de carrera mientras ya estaba trabajando, pero claro, dije yo, ¿a qué no me quiero quedar? Porque esto es de petróleo y yo quiero cuidar el medio ambiente. Amore. Entonces voy a buscar otras cosas. Que si me presenté a un máster de gestión de agua de la Universidad de Alcalá, que si hice un proceso de selección para una empresa que hacía tratamiento de aguas. Bueno, luego procesos de selección en consultorías todos los del mundo y nos encontrábamos media clase ahí porque hacían procesos de selección con 40 personas. Y, alucinante. Y nada, y todo que no. Contexto, Y crisis. Claro, partiendo de la base de que, joder, yo tenía mis referentes como ingenieros eran mis primos mayores, ¿no? Y mis primos era como tenía el mejor expediente de su clase, le vino a buscar Telefónica a la carrera y le pusieron a Y hacer se un lo llevó de la doctorado y a mano. currar, claro. Yo pensaba que a lo mejor luego no era tan así, ¿eh? Eso era lo que se comentaba en mi familia, vete tú a saber. Pero yo pensaba que ya está, ¿sabes? Que yo la vida la tenía resuelta. Y claro, fue como, no, o sea, te lo tienes que currar. Y claro, yo no tenía la cultura que ahora sí que veo que tienen muchos chavales, de marca personal, de cúrratelo, de aprende a hacer entrevistas, aprende a venderte. Yo iba, no, pues... Y yo qué sé, te hacían preguntas y era como, no sé, pues yo he estudiado mucho y he hecho todo. Claro, no. Y la gente, ay, cariño mío. Sí, total. Y claro, Ostras. también te decían, el idioma es importante. Jo, yo tenía un buen nivel de inglés, pues tampoco tampoco servía. Claro, ya la gente a lo mejor se había hecho un Erasmus y venía también con el alemán o no sé. Madre de Dios. Mm. ¿Y cómo termina esa historia? Bueno, pues no termina en realidad, o sea, pues termina que yo me quedé ahí 9 años, claro, encadenando becas, Vale, luego me hicieron... quiero decir, claro, para que la gente lo entienda, Sí. te quedas en la empresa me quedé en la empresa que... en la que hice las prácticas en empresa y me quedé 9 años ahí. Con el 9 y petróleo. medio. Sí, claro, le fui cogiendo cariño, que en medio. No, luego poco a poco pues te vas convenciendo y vas viendo, al final este mundo es tan técnico, es tan interesante que para aprender es el mejor sitio. Pero yo siempre decía, pero yo ya me cambiaré. Mentira, ¿sabes? Porque luego vas mirando y dices, ¡oy va! Claro, se recupera un poco la cosa, pero no llegó a ser. Claro, ya luego buscaban otro tipo de perfiles. A lo mejor yo ya me había metido mucho ahí. Mi momento de reinventarme me ha venido muy, muy tarde. Ya ves. Y ya en cuanto entras en esa empresa, ya te dedicas a ser ingeniera de procesos. Sí. Yo, claro, Vale. La empresa ofrecía prácticas en empresa en diferentes departamentos y solo había una plaza en el departamento de procesos, que era como el más parecido a la ingeniería química. Y fue donde entré y fue donde me quedé pues Durante 9 todo años. este tiempo. Sí. Vale, venga, pues hablemos un poco de tu historia, de los distintos saltos que hemos dado, porque como hemos comentado en la introducción, tú has estado 15 años en el sector petróleo-gas,
gas, pero bueno, has ido saltando, ¿no? Primero Sí. petróleo, luego gas, Sí, luego has luego ido... ya un poquito más de nuevas tecnologías combinadas con el mundo del oil and gas tradicional reinventándose. Un Ujú. poco lo que ha comentado Clau, pero no tan actualizado. Vale, primero de todo, ¿qué hace un ingeniero de procesos? Vale. ¿Cuál sería la definición de ingeniero de procesos? Pues un ingeniero de procesos tiene que hacer los cálculos que permiten llevar adelante un proyecto. Los cálculos de procesos, que son normalmente cálculos térmicos y cálculos hidráulicos, sobre todo. Entonces, bueno, pues manejas las variables, la presión, la temperatura, el caudal, que es la cantidad de fluido que está pasando, ¿no? De un sitio a otro en un determinado tiempo. Ujú. Manejas estas variables y, bueno, las puedes llegar a optimizar, o si te las dan de optimizadas, que es muy habitual que haya otra empresa que lo hace, pues simplemente te ajustas a esas variables y diseñas los componentes para que permitan que esas variables se mantengan. Entonces, bueno, pues puedes tener distintos equipos y distintos instrumentos que tú tienes que dimensionar para que te permitan llevar a cabo el proceso, ¿no? Como lo que hablábamos antes. Una columna de destilación sería un caso de un equipo que puedes tener que diseñar. Puedes decir que para este petróleo que me entra y esta gasolina que quiero sacar y estos pesados, pues necesito 20 platos o 40 o 50. Eso sí que lo tienes que hacer con el simulador, no hay... Bueno, quítamela. Mentira. En la carrera alguna columna de destilación hacíamos a mano, con un papel milimetrado, haciendo tus tablitas. O sea, existen formas de hacerlo, pero bueno, una vez que tienes un simulador, pues claro, las tecnologías están para usarlas, ¿no? Ajá. Y bueno, pues luego hay otros equipos que calculas de otras formas, con una hojita Excel que ya alguien de tu departamento te ha preparado, o bueno, más o menos vas haciendo. Tienes normalmente unos criterios de cálculo bastante estandarizados, porque al final es una industria en la que hay ya mucho conocimiento puesto, ¿no? Entonces tú no tienes que inventar nada normalmente. Tienes que aplicar conocimientos que ya existen, seguir un procedimiento e ir haciendo tus calculitos para que eso salga lo mejor posible. Ujú. Y al final, con estos cálculos que tú haces, pues otra gente coge tus inputs de esto es así de grande y ya calcula precios. Esos precios se le dan al cliente, el cliente consigue financiación y se acaba construyendo el proyecto o no. A veces trabajas en fases que no se llegan a materializar. Yo trabajé mucho tiempo en ofertas, por ejemplo, que simplemente tú haces unos cálculos preliminares. Dices, oye, te planteo este proyecto. ¿Te renta? Sí, eso es. O a lo mejor el cliente pide oferta, varias empresas le presentan y el cliente al final elige. Claro, bueno, bonito no, pero sí, elijo la más barata normalmente. Vale, entonces, venga, pues metámonos en la parte del petróleo, ¿no? Tú, pequeño polluelo que acaba de salir de la universidad, un solo puesto para ti, for you, ingeniera de procesos. ¿Cómo son esos 9 años? Porque entiendo que, bueno, primero de todo, el sector evolucionó un montón desde que entraste hasta que marchaste. Y luego también quiero que nos cuentes un poco pues tu historia también como personal. ¿Cómo fue ese...? Pues muy, muy loco, porque tú llegas ahí diciendo, venga, va, ok, me voy a tener que dedicar a esto, esta empresa se dedica a proyectos de petróleo, pero bueno, yo ya me buscaré la vida para, con lo que sé, aplicarlo. No sé, a lo mejor aplicas una asignatura de toda la carrera a esos 9 años, ¿no? O 2 como mucho. Y en cambio hay muchísimo conocimiento adicional que no te lo enseñan en la carrera. Porque a lo mejor no es tan técnico, es más, entre comillas, administrativo, ¿no? Pues si tú, por ejemplo, es que esto es muy loco, pero es que lo primero que hice fueron las interconexiones, que yo era como, ¿pero y eso qué es? Era como, bueno, pues al final eran un montón de tuberías que iban de un sitio a otro y que tú piensas que eso es evidente, ¿no? Pues la tubería tendrá que ir de donde tiene que ir. Pues no es tan evidente, porque a lo mejor tiene que ir de aquí a aquí, pero también tienes que sacarle una derivación para esta otra unidad. Bueno, o sea, eso era un cirio. Y entonces yo me vi con un mes de experiencia haciendo una reunión con unos italianos y unos chinos para aclararnos sobre las interconexiones, que era como, pero si yo no sé ni lo que es eso. Ahí fue cuando descubrí que mi nivel de inglés no estaba nada mal, porque me entendía con esa gente. Pero claro, es que te toca enfrentarte a cosas que ni se te han pasado por la cabeza, porque en la carrera, claro, es que como es tan amplia, pues te da una pinceladita. Una cosa sí que te da.
y que eso yo creo que te sirve en cualquier trabajo independientemente de si apliques o no, y es la capacidad resolutiva. Total. La Esa es capacidad una asignatura que resolutiva, tenemos sí. todas las ingenierías y todas las carreras STEM. Sí, y yo creo que cada vez más también, los chavales de ahora más que antes, la capacidad de buscarte el conocimiento cuando no te lo han dado o cuando no lo tienes. Y eso ahora con las herramientas que tenemos es que yo eso igual en el momento no se me ocurría, aunque igual ya podía haberlo buscado en Google, ¿sabes? Pero no lo teníamos tan por la mano como ahora lo tenéis. Pues esto no lo sé hacer, pero seguro que, ¿sabes? La IA o alguien que lo ha hecho Un o artículo, un foro, no sé qué, un no sé vídeo de cuánto. YouTube que me aclara un poquito. Sí. Y la capacidad después de organizarte, ¿no? Y de esto que ya he aprendido cómo se hace, sistematizarlo, optimizarlo y tirar para adelante con ello. Sí, eso sin duda. Entonces tú estás ahí con tus italianos. Sí. No, ma, qué cosa. Pues en eso, la tubería. esto era una oferta, claro, yo me curré un montón esa oferta y no nos la dieron, se la dieron a otro. Bueno, pues no pasa nada, tira para adelante con la vida. Bueno, luego pues hice un proyecto así como más pequeñito con una jefa y yo, solo las dos mano a mano, entonces ahí aprendí un montón. Bueno, y luego ya pues te van soltando en proyectos cada vez más grandes. Depende, ¿eh? Hay gente que empieza directamente en un proyecto enorme. Claro, cuanto más grande es el proyecto, tu parcela es más pequeñita, ¿no? Tú te dedicas a lo mejor a hacer solo cálculos de bombas, porque como el proyecto es tan enorme, pues hay 50 bombas y ya eso te coge todas las horas de trabajo de una sola persona. Entonces a lo mejor hay gente que se tira 3 años sin hacer otra cosa que calcular bombas. Eso me está flipando ahora de haberme pasado a una empresa más pequeña, porque claro, tu trabajo es mucho más horizontal, pero en una empresa grande es que te puede tocar un trabajo súper monótono. Al final, claro, eres el mejor en hacer eso del mundo, pero claro. Sí, pero igual si te mola un poco más ir tocando varias puedes cosas. Frustrar. Ahí influye mucho que el líder te toca, ¿sabes? Que tu líder te sepa escuchar y decir, mira, vale, ya has hecho esto muchas veces, ok, yo sé que eres súper eficiente haciéndolo, te lo puedo seguir pidiendo, que sé que es la forma de llegar a mi plazo de entrega, pero es que a lo mejor me mandas a la mierda. Voy a darle una vuelta y te voy a pedir otra cosa. ¿Qué pasa? También está el contexto, ¿no? De cuando había no sé cuántos becarios y estábamos todos ahí y si te echaban había 5 más esperando en la puerta, pues a lo mejor se podían permitir más esto. Luego ya con el tiempo esas cosas han ido ganando importancia. Bueno, y al final el dinero y el tiempo que inviertes en una persona no te merece luego la pena echarla. Bueno, ya te digo que no, depende. Hay empresas que compiten mucho en horas. O sea, esto te lo hago en menos horas. Entonces, para eso necesitas mucho la eficiencia. Y claro, pues la eficiencia muchas veces pasa porque la gente se haga muy crack en lo que hace, aunque luego no esté tan a gusto. Eso, qué interesante. Bueno, eso ya es otro melón. Sí. Bueno, y yo creo que también depende un poco de la persona, ¿eh? Hay gente, total. Yo tengo gente conocida que lo que le mola estar siempre con la misma cosa. Siempre. Sí. Y pues le gusta estar en su cajita. Sí. Y luego hay gente como yo que yo tengo que estar a 15 cosas al mismo tiempo. Si no, la cabeza no está happy. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de mí. Vale. ¿Cómo también van evolucionando las tecnologías? O sea, ¿cómo era cuando entraste y cómo fue evolucionando? Se notó mucho el recorte de presupuestos, ¿no? Que a lo mejor al principio hacía... Claro, es que la crisis que teníamos todos no es necesariamente la crisis que tenía el sector, ¿vale? Porque si el precio del petróleo está caro, pues todos lo estamos pasando mal, pero justamente los jeques que tienen pozos de petróleo están ganando mucha pasta. Y si están ganando mucha pasta, pueden estar invirtiendo mucho en construirse refinerías más guapas. Entonces, puede que justo en ese momento tú tengas más curro. ¿Qué pasa? Que el contexto de los precios están caros, se hacen proyectos en los que ponme todo, ¿sabes? Ponme todo lo más top que hay, lo más moderno y me pones 7 válvulas porque ¿por qué me vas a poner menos? ¿Qué necesidad hay? Y luego... pues llega un punto que a lo mejor proyectos de estos que se te cancelaban a mitad porque se caían, porque no había financiación. Por ejemplo, hubo un proyecto para una refinería en Venezuela que era como el proyecto eterno que arrancaba y paraba, porque claro, todo el contexto de lo que estaba pasando allí, pues claro, no te permitía tener una continuidad. Claro. O sea, iban desapareciendo. Bueno, iban a ser 5 unidades, ahora van a ser 3. Mira, ahora mejor hacemos solo una, pero más pequeña. Claro, iba cambiando mucho la cosa, ¿no? Y ya llegamos al extremo de, en los últimos años que he vuelto un poquito al oil and gas, de, bueno, que lo que más se está haciendo son un revamping de una refinería que ya existe. Un revamping es como darle un lavado de cara. Vamos a cambiar 4 cositas para poderla usar para otra cosa distinta para lo que la diseñamos en su día, porque para lo que lo diseñamos en su día ya no es rentable. Pero no tenemos pasta para hacer una inversión de cero de construir una planta nueva. Entonces tenemos que aprovechar todo esto que ya tenemos para intentar darle una vuelta al proceso y que siga siendo rentable.
Ostras. Madre mía. Y también, ¿cómo ha sido tu proceso? O sea, ya no solo hablemos de la parte tecnológica, bueno, y social y política y todo que habrás vivido, por supuesto, sino también a nivel personal. Porque entiendo que, o sea, estás 9 años en un sitio. Claro. ¿Cómo también vas evolucionando tú? Sí, porque pues... entras en la primera, o sea, terminas la carrera, entras en esa empresa y te tiras 9 años. Sí. No suele ser lo normal. Lo normal es vas saltando, vas probando, en vas esa cual. empresa era bastante normal. Ah. Bueno, es que había un perfil muy claro de becaria que acababa en esa empresa, porque éramos muchas veces chicas en el departamento de procesos, que era esta chica que no se ha ido de Erasmus porque quería terminar la carrera en julio y hacerlo todo súper bien, entonces justo la pillan ahí para las prácticas y ya se queda, porque a lo mejor si no se ha ido de Erasmus es porque tiene pues amigos o pareja o lo que sea, muy en su ciudad no se quiere mover, no se va a ir, entonces pues era muy habitual quedarnos mucho al principio y claro, al haber tanta gente joven, ¿no? Yo coincidía con la gente de la Complu y de la Rey Juan Carlos, de mi año, de un año más, de 3 años más, de 5 años más, estábamos todos ahí. Entonces, el grupo que se crea, el núcleo era muy guay. Había muy buen rollo, muy buen ambiente. A lo mejor de trabajo, no tanto, porque había mucha caña, mucha presión, pero el after work era increíble. O sea, teníamos muy, muy buen rollo, se hacían muchas cosas, muchos planes. Y como todo muy inclusivo, ¿no? Tú llegabas ahí y ya te estaban invitando. Te vienes esta tarde de cañas y punto, y Qué te vienes. guay. Entonces, claro, eso también hace que la gente estuviera mucho tiempo. Es verdad que luego hubo bastante, más o menos la época que me fui yo, se fue bastante gente, coincidió que, bueno, ahí pues se fue complicando la cosa, tanto por crisis como por más oportunidades, más posibilidades de que la gente encontrara algo mejor. Ya, pues eso, antes de los 2 o 3 años antes de la pandemia, que había bastante subidón a nivel económico. Pero bueno, a nivel de mi evolución estuve bastante tiempo siendo ingeniera de procesos, pasé un poco por distintas actividades, pero siendo ingeniera, y luego pasé a ser líder de procesos. Que eso, aunque pueda parecer que tardé mucho, sí que fui bastante joven para liderar, porque me cayó un equipo bastante grande y bastante heterogéneo, ¿no? Yo tenía gente más joven que yo, pero tenía gente mayor que yo, con más experiencia. Incluso tenía un señor que se tenía que haber jubilado, pero que no se jubilaba porque se aburría en su casa, ¿sabes? Y era un señor que era muy difícil hacerle trabajar, porque él iba a la oficina a entretenerse. Pero Ay, que me meo. Sí, ¿Cuánta gente? ahí, creo que 15 o así llegué a tener. Empezaron siendo 4, pero se fue yendo de madre la cosa, llegué a tener 15. Y luego, como muy poquito después de eso, o sea, eso fue un proyecto y el siguiente proyecto eran como 50, o sea que fue como, por favor. Y ya ahí fue cuando me fui. ¿Cómo gestionas a 50 personas? Pues mal. No, había líderes intermedios. O sea, pasé de ser líder de unidad, que era cuando tenía 15, a estar luego como de adjunta al coordinador de todo el equipo de procesos de un proyecto. Pero claro, había líderes de unidad intermedios. Vale. Digo, no sé cómo gestionas a 50 personas. Pero sí, no, claro, eso me vino bastante grande, la verdad. Wow. Ahí me estresé bastante. No me extraña, madre de Dios. Y luego te pasas al gas natural. Me pasó al gas. Sí, esto fue una oportunidad, pues eso, yo no me había ido nunca de Madrid y nos pasó a mi pareja y a mí, nos salió una oportunidad en París para irnos los dos. Ah, ¿también es ingeniero? Sí. Ay, qué bueno. Sí, nos conocimos en el trabajo. Ay, qué bonito. Y ese nos fuimos para allá. Bueno, fue eso, un poquito la posibilidad de reinvención a una tecnología en la que sí que nos iban a valorar, porque no era de decir, me voy a una cosa totalmente distinta que no voy a saber hacerla con un canuto, no, esto es más similar. Los equipos son los mismos que hay que diseñar, los instrumentos que hay que diseñar son los mismos, las normas, digamos, los estándares de cálculo son los mismos, así que voy a saber hacerlo, pero voy a aprender. Y fue como, bueno, pues nos vamos para allá. ¿Qué pasa? Que nada, llegamos a París, aquí como, vaya, además vamos a viajar un montón porque mi amiga ahora que está en Bélgica nos vamos a ver muchísimo. Pues COVID. Y claro, estuvimos ahí encerrados en París. En un apartamento enano y pero trabajando, ¿eh? Sí. Mira, lo bueno es que en París sí se podía salir a pasear un ratito al día. Qué bonito, pero ya lo siento. Pero sí, una cosa, nada, la experiencia. Pero bueno, pues a cambio fue una experiencia de decir, bueno, pues las condiciones laborales nos habían mejorado mucho, estábamos como con mucho mejor sueldo y tal. Bueno, pues ya está, pues nos quedamos aquí, ahorramos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y cómo decides dar el salto? O sea, dices, vale, sí, estoy en petróleo. Venga, pues se me surge esta oportunidad. Y ahora dices, adiós, me voy a probar cosas nuevas. No, esto fue, al final, estando en París, me quedé embarazada y claro, no, nos dimos cuenta que la ciudad no era una ciudad amigable para un proyecto de familia. Entonces fue como, bueno,
Sí, sí. Era todo muy grande, todo muy lejos, muy caro, ¿no? Si querías tener una casa medianamente decente, te tenías que ir muy lejos del trabajo, pero eso te suponía echar 2 horas al día de transporte, no tenías tiempo a lo mejor luego para estar con tu hija, entonces era como, no, aquí no es el lugar, ¿no? Entonces, durante el embarazo ya empezamos a ver posibilidades, ya nos habíamos comprado un piso en Andorra, porque al final mi pareja es de allí, era como, bueno, pues esto nos va bien tenerlo, a lo mejor acaba siendo un piso de vacaciones, pero ya veremos por dónde va la cosa. Entonces yo me vine a Madrid a dar a luz, me quedé así un poquito en casa de mis padres, mi pareja seguía trabajando en París, pero hacíamos híbrido, o sea, se iba una semana a trabajar allí y volvía luego. Y ya en este tiempo, ya cuando la niña tenía 6-7 meses, empecé a buscar y me salió un trabajo que era 100% remoto, que yo era mi prioridad, que me cojan y que sea 100% remoto, ya, con eso lo que sea. Pero la verdad es que fue una pasada la oportunidad. Porque una vez más valoraban el conocimiento que yo tenía, que eso es algo que con el tiempo te va haciendo falta, tío, porque dices, me he dedicado tantos años a esto, si voy a ir a un sitio en el que todo lo que he hecho no sirva para nada, voy a tener que empezar de cero. No, es que sencillamente no me van a querer. O sea, ¿qué les voy a aportar yo, no? Luego te das cuenta que sí tienes mucho que aportar, pero bueno, de primeras a los ingenieros nos importa mucho lo técnico. Es como mi valor es los cálculos que yo sé hacer, es el valor que yo aporto. Spoiler, es mentira, pero es en lo que confiamos. Por ejemplo, tío, yo cuando empecé a liderar equipos me di cuenta que a mí me respetaban por motivos técnicos, totalmente, tío. Les preguntabas, ¿no? Yo hacía evaluación 360 de, venga, tal, ¿qué es lo que más te ha gustado de este equipo? Buah, es que eres una crack técnicamente. Es como, que no, que es que yo no quería hacer eso, o sea, yo quería empatía, no, o sea, los ingenieros tendemos a respetar al que sabe mucho. Nos sale natural. Que, oye, bueno, pues ya estás, hay que saberlo que somos así. Pero bueno, me he liado. Así, eso, que yo quería que me quisieran y que fuera 100% remoto. Pero la verdad es que me aportó mucho más. Tío, porque aprendí de hidrógeno verde, que es como todo un mundo que se está desarrollando cada vez más, de nuevos procesos. Aprendí todo esto del reinventar refinerías para tratar aceites y poder producir los mismos productos con los mismos equipos, simplemente cambiando ahí 4 cosas. No, la verdad es que fue muy guay. También trabajé en un proyecto de una planta termosolar, que me pareció guapísimo eso, para Australia. ¡Ostras! Claro, son es que es como un montón de espejos, ¿no? Que te captan el sol y al final esto lo que te hace es que hay un fluido, te lo calienta muchísimo, unas temperaturas muy bestias, y con eso puedes producir un vapor que al final te mueve una turbina y te genera electricidad. ¡Ostras, qué movida, tú! Muy guapo. Voy a investigar de eso, no tenía ni claro, idea. Cuando yo estudiaba estaban a la par un poquito la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Pero luego la fotovoltaica se desarrolló mucho más rápido, porque era como mucho más escalable, ¿no? De haces un panel y lo replicas muchas veces. Pero la termosolar te implica construir una planta muy grande. Pero en Australia, que tienen mucho desierto y mucho espacio, pues parece que le están dando caña ahora. Ya ves. Tengo una amiga que se va a ir a Australia. Igual cuando vaya a hacerle una visitilla digo, pues tía, hacemos una paradita por aquí en esta planta termosolar que me han contado que es muy interesante. Sí, no, es guay. Es una tecnología que ojalá vaya adelante porque es muy interesante. Ha llegado el momento del ¿sabías qué? Pero a nuestra invitada se le ha olvidado. Que no pasa nada, también culpa nuestra porque no le hemos recordado. Pero me ha contado una cosa que me ha resultado muy divertida y he dicho, pues tía, pues ese es nuestro ¿sabía qué? ¿Sabías que...? Pues así que cuéntanos lo que me ha gustado. Nada, pues que yo, ya desde hace 3 años me considero madre a la vez que ingeniera y he descubierto que es una combinación de papeles muy curiosa y que de alguna manera nos acabamos localizando unas a otras. Y bueno, por un lado, sí, con mis amigas de la carrera que son madres, es como una conexión súper guay, pero por otra parte... bueno, pues a raíz de mi hija empezar a ir al parque o empezar a ir a piscina y empezar a hacer como sus amiguitos y tal, yo me he ido haciendo mis besties madres y ha coincidido que son chicas STEM totalmente. Así que bueno, es una cosa súper curiosa que también, de alguna forma, maternamos de una manera especial. Al final, la ingeniería te configura en todos los aspectos de tu vida. ¿En serio? Yo creo que dirías? Sí. Ay, va. Sí. O sea, bueno, y también, claro, te haces amiga, parece casi... Pues,
oye, qué maja esta madre, la madre de Carlos, que Sí, me ha sí. caído muy bien. Y da claro la casualidad que todas las que te han caído fenomenal. Sí. ¿Sabes? Oye, que no todas, ¿no? Pero que justo, tío, Ay, qué gracia. concretamente con dos, una informática y una arquitecta, tío, que fue como una conexión súper guay de las tres desde el principio y antes de saber a qué nos dedicábamos y después fue como... Claro, ya me imagino que fue como Claro, sorpresa, claro. ¿no? Sí, Como sí, cuando sí. dices, ¿qué signo de zodiaco eres? Total. Yo Tauro, tú. ¡Oh! Eso besties para toda la vida. Me encanta. ¿Y tú crees que tenemos una forma de...? Yo creo que se aplica a muchas cosas de la vida. A ver, aunque solo sea porque al final, tío, también es el tipo de trabajo que haces, ¿no? Entonces tú estás trabajando de eso todo el tiempo y luego tú no paras, tu cerebro no para cuando te vas con tus hijos, ¿no? Entonces algo queda ahí de, no sé, de cómo te organizas o de cómo planificas las cosas que sí, yo creo que influye. Qué guay. Sí. Ya te contaré en el futuro cuando lo sea. En un futuro lejano, porque todavía no lo tengo pensado. Me quedan todavía muchos años. Primero, Con la independizarme calma, y luego con la ya calma. pensaremos en los churumbeles. Pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí, tía. Me lo he pasado, o sea, lo estábamos hablando, hemos hecho un pequeño paro cuando no hemos dicho, tía, ¿sabías qué? Pero te juro que me he sentido en plan como si me estuviera tomando un café con una amiga, súper chill. Y eso ha sido un auténtico placer. Y bueno, no hemos terminado. Me gusta siempre haceros la última pregunta. Y es que la cámara es tuya. Da un mensaje, cuenta lo que quieras, haz un cierre el que más te guste. Y luego ya tú y yo, fuera de cámara, seguimos charloteando. Bueno, pues nada, mi mensaje, aunque no hayamos llegado a entrar a esto, es que siempre estás a tiempo de reinventarte. Siempre es siempre. Y da igual que hayas dedicado años y años de tu vida a lo mismo, porque al final es lo que decía, los ingenieros nos creemos que nuestro valor son los cálculos que sabemos hacer, pero no es cierto, porque esos cálculos que has hecho una vez y otra, también te han dado una serie de habilidades que tú los vas a poder aplicar a lo mejor a los pañales que estás cambiando o a lo mejor a currar en una cosa que es totalmente diferente. Y eso, entonces, teniendo la suerte de poder aprovechar ahora las tecnologías para seguir aprendiendo, pues yo creo que todos tenemos, no sé si la obligación, pero desde luego la posibilidad y la oportunidad de hacerlo. Pues chapo, tía, porque ojalá hubiera escuchado eso cuando terminé la carrera. Porque dije, claro, y ahora todo esto que he aprendido durante mis 6 años de ingeniería de materiales, ¿ahora qué voy a hacer con todo esto? Y luego Pues me he todo dado para cuenta ti. que realmente todo lo que me ha dado la ingeniería me ha permitido hacer este proyecto. Sí. Y Que, claro, que a priori dirías que no tiene que ver, pero lo tiene todo que ver. sí, la capacidad de resolutiva, organización, todo. Sí. Todo. Pues ha sido un auténtico placer, nena. Te deseo lo Igualmente. mejor, que sigas reinventando si te quieres seguir reinventando, que sigas cacharreando, saltimbanqueando, probando y, por supuesto, disfrutando también de tus nuevas etapas, porque al final también tener una nena, sí, también va a ser muy guay vivir esa experiencia. Y pues nada, que nos vemos pronto. Muy bien. Yo seguiré escuchando. Y gracias a ti que nos estás escuchando. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Ha sido, pues no lo sé, una nueva historia, porque hacía mucho tiempo, o bueno, sí, es verdad que lo comentamos en un episodio, el tema del petróleo, del gas, con una invitada que Elvira, ingeniera geóloga, pero es verdad que no llegamos a entrar del todo en ese tema, y es verdad que cuando vi que venía Bea dije, nena, aquí hay que meternos en materia. Yo la verdad que no la conozco mucho y tengo que aprovechar, así que espero que os haya gustado muchísimo, que hayáis aprendido, dejárnoslo en comentarios lo que os ha parecido, nuevos temas que también nos propusieron, dijeron, traer una ingeniera que sepa de petróleo, y yo, sí, está claro. Así que nada, ya sabes que nos puedes seguir en las redes sociales donde subimos contenido todos los días. Y nada, que os mando un besote enorme y nos vemos la semana que viene o dentro de un ratito si te ves, por ejemplo, el episodio de Elvira, que también estaría guay. O el de Ariana, la ingeniería de procesos, de fermentación. Bueno, ya está. Chao, chao. Muy bien. ¡Qué guay!